A dar inicio, les pedimos que todos nos dispongamos a hacerlo como debe ser. Vamos a cerrar puertas, ya que el teatro está climatizado, ¿verdad, Memo? Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Dando continuidad a las actividades que están en nuestro programa para celebrar el 45º aniversario de la federalización de nuestra escuela. Como bien saben, una buena parte de las actividades están en el orden académico, con la presencia de personalidades en diferentes ámbitos. Y estas personalidades, muchachos, estudiantes de las generaciones actuales, son nada más y nada menos que exalumnos de la escuela, como es el caso de nuestro invitado de honor esta tarde, el doctor Marco Antonio Samaniego, exalumno de la escuela. Es un especialista en los temas históricos. Él le tocó ser director por un buen tiempo del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Pero antes de dar más pormenores y dar bienvenida a nuestro invitado de honor, nada más quisiera verificar si tenemos la presencia aquí del grupo 127. No está el grupo 127. El grupo 334. Muchas gracias, hijos. El grupo 328, gracias. Grupo 118, aquí están en primera fila del primer semestre. Grupo 121, también de primero. A ver, según esta relación son los que deben de estar, pero ¿hay algún grupo que no mencioné? A ver, 132, 332. 532. Eso, ahí está. ¿Algún otro grupo que haya omitido? Una disculpa de antemano a los jóvenes del 532 que venían jugando unas carreras a papuche ahí con el greñudo aquel que está ahí. ¿Sí? No, pues no los pude alcanzar. Bueno, gracias también. Dicho con todo respeto, con nuestro compañero. Él sabe que es de puro cariño. Muchas gracias a todos los maestros, de verdad, muchas gracias por su apoyo, por estar aquí con sus estudiantes. Estas conferencias especiales, le llamamos así, que nos dan exalumnos destacados, exitosos, que regresan a su preparatoria a compartir con las generaciones actuales de estos tiempos, los jóvenes de la generación 2018-2021, las del primer semestre, la generación 2017-2020, los del tercer semestre, y la generación 2016-2019, que es la generación de quinto semestre, la de los muchachos grandes, las que están ya por egresar, como los chicos del 532. Creía que no iba a equivocar de nuevo, gracias. Bien, pues sin más, la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en el marco de su celebración del 45º aniversario de la federalización, que como hemos estado conociendo, muchachos, sobre todo ustedes que son de recién ingreso, ocurrió una noche del 2 de diciembre del año 1973, y por eso en ese día vamos a celebrar exactamente los 45 años, pero nos hemos adelantado desde la semana pasada con una serie de actividades, conferencias también, el Festival de Música y Danza Sin Frontera en el Secut, el concierto de la Orquesta de Baja California, que celebra también su aniversario número 28, pero también el de la Prepa Lázaro Cárdenas, porque su director es exalumno también, Armando Pesqueira, y varios de los integrantes que están haciendo, pues vamos a decir, puntos ahorita, jóvenes que ya están tocando con las personas de la Orquesta de Baja California, y algunos exalumnos que participaron ya sea cantando o tocando algún instrumento dentro de este concierto que tuvimos el viernes pasado. Hoy toca pues conocer sobre los temas de históricos, sobre la investigación histórica que ha hecho el maestro Marco Antonio Samaniego, compartiendo con los estudiantes de esta preparatoria. Así es que doy la más cordial bienvenida y les pido que me acompañen con un fuerte aplauso al doctor Marco Antonio Samaniego. Muy buenas tardes.
estudiantes, maestros que nos acompañan, invitados. Hoy es un doble festejo, como dice el señor director, festejo por la federalización y también el 108 aniversario de la Revolución Mexicana. Y en este marco viene un invitado de honor muy especial, especialista en estos temas de la Revolución y específicamente en la región. Chicos, aprovechen que está el doctor aquí, es una personalidad y toda una eminencia dentro de esta área de la historia regional. Una breve reseña sobre su trayectoria. El doctor Marco Antonio Samaniego pues, estudió la maestría en Historia y el doctorado en Historia en el Colegio de México. Es investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de la UABC. Es autor de varios libros, entre los que destacan Nacionalismo y Revolución, Los acontecimientos de 1911 en Baja California, también Ríos internacionales entre México y Estados Unidos, otro, Los gobiernos civiles en Baja California. También es autor del guión museográfico del Museo de las Californias, quien haya asistido y haya pasado por los recorridos que están en este museo, son creación del doctor. Autor del libro también en Geografía e Historia de Baja California. ¿A alguien le tocó este libro de tercer grado de la primaria? Es sobre el patrimonio y la cultura y la historia de Baja California. Y autor de alrededor de 40 artículos nacionales e internacionales sobre agua, gobierno y movimientos sociales en la frontera. Entonces, chicos, los convino a poner toda la atención y sin más preámbulo les cedo la palabra al doctor Samaniego. Un aplauso, por favor. Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Prometo hacerlo más rápido y tratar de dejar algún mensaje sobre la importancia de la investigación histórica para ustedes, a partir de que yo soy de los que opinan que todos la vivimos independientemente de que la conozcamos o no, pero la vivimos. El tema que me pidieron sobre la revolución en Baja California, pues para mí es como ir a las tortillas, entonces es demasiado sencillo para mí. Pero sabiendo pues lo que esto implica, yo les voy a plantear 3 temas y solamente voy a tocar 2, porque el tema del uso y manejo de drogas, de alcohol, y las prohibiciones se llevaría muchas otras pláticas para explicarlo, y solamente quiero dejar en esta charla el mensaje de la importancia de 2 temas con los que viven todos los días. 2 temas que se van a dar precisamente en estos años y que son cruciales para entender el hecho de que ustedes puedan acudir a asearse. Por ejemplo, dado que dependemos del agua del río Colorado para prácticamente todo y las decisiones se van a tomar fundamentalmente en este momento donde el gobierno mexicano fue muy débil y el gobierno estadounidense logró imponer muchos criterios para la decisión sobre el agua del río Colorado. El otro tema, que es el que, digamos, es más llamativo, es el del movimiento armado en Baja California en 1911. Nada más me voy a hacer referencia al de enero a junio de 1911 y dejo otros movimientos armados que se dieron después, porque sería pues demasiado largo y si ya con esto pues es demasiado como para explicarlos todos. El punto es que nosotros vivimos históricamente porque el pasado es una construcción, porque nosotros al momento de ubicarnos en el tiempo siempre vamos a usar ese elemento fundamental que es la memoria. Y la memoria, esa cuestión biológica que todos tenemos, siempre va a definir al futuro. Para mí, por ejemplo, que estuve aquí en la parte en la que ustedes están sentados, diferente un poco la distribución, acudo a hace más de 30 años cuando estaba yo sentado como estudiante en estos lugares, ¿sí? La memoria va a aparecer toda su vida y van a encontrar siempre en ese pasado un referente, una razón y una explicación de cómo son. Socialmente, siempre la historia nos explica cómo somos y por qué actuamos como actuamos. Por eso, les quiero dejar así muy rápido esta idea. No se trata de si quieren o no saber historia. Pueden no saberla, pero de todos modos se tienen que subir a un tren en movimiento. Les van a plantear siempre cómo deben de vivir. El simple hecho de que estén en una escuela
es plantearles cómo deben de vivir. Y se tienen que subir a ese ferrocarril en marcha. Y nadie les va a preguntar si quieren subirse o no. Simplemente se suben o se suben. Eso es una escuela, eso es la sociedad, y el que no logra subirse no va a encontrar respuestas y no va a encontrar muchas soluciones a sus problemas. La sociedad tiene que entenderse históricamente, si no, no logra entenderse, y de igual forma los individuos. Y aquí solamente planteo dos cuestiones, una muy importante, que es la del agua, la otra, la construcción de memoria en torno a un grupo de hombres que intentó una revolución mundial y que ha sido leído en un sentido totalmente diferente en diferentes regiones del país. Y en ese sentido, vean la frase que pongo ahí: no hay libre elección. Ustedes no pueden elegir en qué mundo viven. Nacen en un mundo y lo aprenden o lo aprenden. Y la mejor forma de hacerlo es entender la historia. Es la mejor manera de poder ubicarse en la sociedad. De otra forma, no van a estar ubicados en la sociedad y eso les va a generar vulnerabilidades. Y la vulnerabilidad, pues, no deja espacios para soluciones. Simplemente los vuelve vulnerables y eso es un problema en sí mismo. La siguiente, por favor. Cada vez que ustedes se bañan, partiendo del principio, ¿sí? ¿Qué sucede? Están involucrados en esta complejidad que no voy a explicar. Simplemente les planteo que ustedes viven todos los días vinculados a procesos que se dan en los ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Que es tan importante lo que pasa en el Bajo Bravo, como en el Alto Bravo, como lo que pasa en todo el río Colorado. Porque ustedes solamente usan prácticamente una totalidad de agua del río Colorado. Lo que sucede en ese largo proceso implica que ustedes todos los días tengan los servicios que tienen a su alrededor. Sin agua, simplemente la sociedad no funciona, ni hay industria, ni hay agricultura, ni hay muchas de las cosas que ustedes disfrutan en la actualidad. No me detengo en eso, simplemente lo planteo para que podamos entender la complejidad del problema y entender qué pasa en Baja California. Porque durante la Revolución Mexicana se van a decidir muchas cosas de por qué les llega el agua aquí en su casa. No lo voy a explicar completo, solamente me voy a concentrar a la parte de ese momento para que más o menos se ubiquen y lo entiendan. ¿Sí? Esa imagen del río Colorado que está ahí es a la altura de Yuma, Arizona. Lo que quiero dejarles aquí es que era, hasta la década de los 30, el río con mayor velocidad del mundo. Era el río que llevaba el agua más rápido y por tanto con mayor cantidad de sedimentos en todo el mundo. Por ello, controlarlo, administrarlo, entubarlo, fue todo un reto de la ingeniería estadounidense. Y ya cuando digo ingeniería estadounidense, ya le doy un matiz, ¿sí? Ya le doy una carga social. Es la ingeniería estadounidense la que va a lograr domeñar esta corriente. Aquí lo que quiero dejar marcado es que está prácticamente en el límite internacional entre México y Estados Unidos, a la altura de Yuma y a la altura de lo que es actualmente Algodones, zona desde donde nos llega el agua que utilizamos todos los días. La siguiente, por favor. Aquí lo explico de manera muy sencilla, espero yo. El agua del río Colorado pasa a territorio mexicano y luego va a territorio estadounidense. Estas líneas que planteo es para que se comprenda el problema que va a enfrentar esa generación de ingenieros estadounidenses para poder controlar el agua del río Colorado, el río que era considerado más rápido del mundo y con mayor cantidad de sedimentos, es decir, mayor cantidad de cosas que transporta a lo largo del recorrido en la que viene el agua que ustedes usan, que es desde Colorado y Wyoming en los Estados Unidos. Esta condición va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el territorio estadounidense depende del territorio mexicano y al mismo tiempo territorio mexicano depende del territorio estadounidense. Evidentemente aquí la explicación es mucho más compleja, la sintetizo de tal forma que aquí la relación México-Estados Unidos pasa de la vía diplomática a un conjunto de acuerdos informales que no se van a resolver durante la década de la Revolución Mexicana, precisamente porque hay un movimiento armado que complejiza aún más esta condición. Se van a resolver, la siguiente por favor,
Se van a resolver hasta años después. Esta imagen es del Canal Todo Americano, que es parte de la solución que va a cambiar la relación que hay entre el Valle de Mexicali y el Valle Imperial. Y el Canal Todo Americano, que sigue funcionando hasta la actualidad, es clave para entender cómo se modificó esa relación. Aquí repito, nada más la apunto, no la voy a profundizar. Y esta presa, que no existía hasta 1935, es la que explica la administración que ustedes viven del agua del río Colorado. Esta presa está a la altura de la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, y por aquí pasa en algún momento todo el agua que ustedes utilizan. Repito, aquí nada más la menciono para que vean la importancia de las obras que se van a realizar en los Estados Unidos y por qué, para poder entender lo que pasó en Baja California durante la Revolución, hay que entender qué pasaba en el río Colorado. Sin eso no se va a explicar mucho de lo que aquí sucedió. La siguiente, por favor. Por esa dependencia que hay de territorio estadounidense sobre el territorio mexicano, es que se va a generar una propuesta constante. La anexión de la península de la Baja California o de una parte de ella a los Estados Unidos. Precisamente la parte a la que hacía alusión el mapa es a la que mayor se va a hacer referencia. Que sea parte de Estados Unidos y se evita el problema de que el agua pase por territorio mexicano y vaya hacia Valle Imperial. Por supuesto, esto va a ser sujeto a cientos de especulaciones. Hay toda una historia larguísima sobre la cantidad de veces que se propone que una parte de la Baja California pase a ser territorio estadounidense, y solamente destaco aquí que el tema de la anexión es un tema constante como propuesta desde cuando menos 1876. Es decir, siempre hay alguien aquí en el sur de California que para la solución de un problema californiano, o en este caso de Arizona también, plantee que sea lo más práctico anexar una parte de la Baja California al vecino país. Eso aparece en la prensa, eso aparece en los comentarios, eso aparece en los informes, y prácticamente no hay un sector estadounidense que no vea en algún momento que como solución a sus problemas sea anexarse parte de la Baja California. ¿Sí? Para que tengan una idea, en esa sección de Mexicali, en 2 ocasiones, el gobierno federal estadounidense realiza inversión en territorio mexicano. Dije el gobierno federal estadounidense en 2 ocasiones realiza inversión en territorio mexicano. ¿Sí? Lo hacen en 1906-1907 sin permiso del gobierno federal mexicano, y se vuelve a hacer de nuevo en 1911, aquí sí, con permiso del inexistente gobierno federal mexicano. ¿Sí? Porque el gobierno federal da el permiso en 1910, pero para cuando empieza a funcionar esto, en enero de 1911, pues ya el gobierno de Porfirio Díaz está enfrentando el movimiento revolucionario. Por eso, el hecho de que en 1911 se inicie un movimiento armado aquí en Baja California va a generar mucha especulación acerca del sentido que tiene ese movimiento armado. A nadie se le va a ocurrir que sea un movimiento para la toma de tierras, porque el problema principal en la región del Valle de Mexicali, y que implica todo lo que actualmente es Baja California, o sea, la ciudad de Baja California, bueno, pues a nadie se le ocurre que sea simplemente un movimiento que no pretenda anexar, ¿sí? El que está invirtiendo el dinero en territorio mexicano se llama Gobierno Federal de los Estados Unidos. Es directamente el presidente Taft el que está vinculado con ello. Inclusive el ingeniero Ockerson, que es el nombrado para hacer las obras, es un ingeniero nombrado directamente por el presidente estadounidense Taft. Y de ahí su importancia y de ahí las implicaciones para poder entender por qué de pronto en 1911 se generan un conjunto de especulaciones sobre qué va a pasar en la Baja California con el movimiento que va a empezar en enero de 1911. ¿Sí? No voy a explicar lo larguísimo que es esto. ¿Quiénes eran los hombres que ingresaron a la Baja California de enero a junio de 1911? Varios de ellos se van a ir, sin duda, por hacer planteamientos de carácter anexionista. Aquellos autores que plantean que ahí no hubo ningún solo anexionista están equivocados, y de hecho en Tijuana los planteamientos van a ser para el tema de la anexión vinculado. Bueno, muy bien.
No sirve, pero está bien. Ya está. Sí, vinculado a que varios, alrededor de 50 hombres del grupo armado sí van a ser anexionistas. También va a haber socialistas, y uno de ellos sí va a plantear, porque sí lo plantea, formar la República Socialista de la Baja California. Y sí lo plantea Simón Bertol Chacón. También hay seguidores del Partido Liberal Mexicano. Los dirigentes de este partido están en la ciudad de Los Ángeles, y es aquí donde se da una de las discusiones que que está hablando de ustedes plantea que la historiografía mexicana ha planteado mal el problema. Es decir, la siguiente por favor, ¿sí? Se da esta disputa por la memoria, en la cual las regiones van a ser dominadas por el gobierno central, que trata de proponer una respuesta de memoria, y para el caso del Partido Liberal Mexicano, sí es uno de los elementos básicos para entender por qué esta discusión y por qué es tan importante que ustedes crean o consideren que siempre hay alguien que se quiere apoderar del pasado porque les quiere plantear un futuro. Eso sucede todos los días en los noticiarios y en muchos lugares. Este monumento supongo yo que lo han visto. Enfrente lo que anteriormente era el Toreo de Tijuana, ¿sí? Este monumento es además un lugar donde están los cuerpos de varios de los hombres que lucharon en Tijuana, sobre todo para defenderse de lo que ellos llamaron una invasión filibustera. Aquí están los cuerpos, no es nada más un monumento, sino que además ahí están enterrados varios de los personajes que lucharon, sobre todo en mayo de 1911. ¿Sí? Y en esta disputa por la memoria, cada 22 de junio de 1911, hay un festejo en este lugar, hay una conmemoración, y siempre se trata el tema. A mí nunca me invitan porque llego y les comento lo que yo he encontrado y no les gusta. A su vez, planteo a los que voy a mencionar ahorita y tampoco les gusta, porque la historia o la disputa por la memoria ha llevado a este tema a que no se entienda o no se quiere entender la diferencia que siempre da el vivir en condición fronteriza. Es decir, aquí como condición fronteriza entendemos o planteamos que siempre los procesos sociales en estas zonas encuentran una dimensión distinta. El ejemplo que estamos viendo ahorita con la caravana migrante lo deja bien claro. Es decir, la condición fronteriza, donde vivir en el límite fronterizo hace que las personas actúen diferente, hace que esta caravana migrante tenga una recepción y un entendimiento del problema de manera distinta. Como lo he planteado, aquí ya no hay más para dónde aventarlos. En Sonora o en Jalisco los subieron a un camión y vámonos, ¿sí? Aquí ya no podemos hacer eso. Hay una diferencia significativa. La siguiente para no... ¿Sí? ¿Cuál es la historia nacional que se ha construido con respecto a los anarquistas del Partido Liberal Mexicano? ¿Sí? Enrique Flores Magón, y ya doy un nombre clave, y muchos autores de la década de los 40 plantearon que el movimiento en Baja California buscaba, esto lo plantearon años después, buscaba llevar el programa del Partido Liberal Mexicano a su ejecución. Enrique Flores Magón, en su obra, termina diciendo precisamente esto, que Ricardo y yo, su hermano, fueron los que redactaron dicho programa, y que dicho programa es la base de la Constitución de 1917. Esa, digamos, sería lo que la memoria social en México se ha construido, se ha constituido como un referente, y es lo que se repite en muchos lugares. Ustedes van a cualquier parte del país y les van a decir, los hermanos Flores Magón son los precursores de la Revolución Mexicana, y a Ricardo Flores Magón se van a referir como el ideólogo o el precursor de la Revolución Mexicana. Sin embargo, esto no es así, dado que ni ellos hicieron el programa del Partido Liberal Mexicano, e inclusive como anarquistas se oponían a la lucha planteada por el programa, por los liberales del Partido Liberal. Por eso yo me refiero a ellos como los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, y no hablo del Partido Liberal Mexicano ni específicamente de Ricardo Flores Magón. Por eso, lo sucedido en Baja California tiene características diferentes, pero no porque sea o porque los Flores Magón hayan planteado una república socialista, porque ellos no eran socialistas, ellos eran anarquistas y buscaban, la siguiente por favor, buscaban lo que busca el anarquismo de la época. ¿El anarquismo qué busca? Sencillito, acabar con el capitalismo,
Acabar con toda forma de gobierno, con toda forma de autoridad y con toda forma de creencia religiosa. Los tres monstruos de la humanidad son gobierno, capital y clero. ¿Sí? Eso es lo que busca el anarquismo, y generalmente muchos anarquismos se centran particularmente en eso. Hay otras formas de anarquismo que se han desarrollado en los últimos años, yo diría los últimos 30 años, donde sí dan cabida a algunas expresiones como el federalismo, o dan cabida inclusive, siguiendo la línea de León Tolstoy, a formas de religión. Para este caso, estos hombres lo que buscan es la desaparición de toda creencia religiosa, de toda forma de gobierno y de toda autoridad. Lo que debe desaparecer es la propiedad privada. Lo que debe desaparecer no es poner a otro gobernante, es quitarlos a todos. Ninguno sirve. Punto. ¿Por qué? Porque siempre el poder va a hacer daño a los hombres. Cualquier forma de autoridad es mala. Por eso ellos no querían ser líderes de ningún movimiento, ellos no buscaban estar dirigiendo el movimiento armado en Baja California, y por eso jamás se pararon en Baja California. Ellos consideraban que era posible llegar a la anarquía porque el pueblo mexicano era anárquico por instinto. Se llegaría a esa forma de no gobierno, ¿sí? De no gobierno, porque había una lucha en contra del capitalismo, y ellos consideraban que ya había llegado el momento y que habían llegado a realizar la labor que les permitía proponer hacer esa propuesta. De hecho, en Regeneración, que es su publicación entre 1910 y 1918, en ninguna sola ocasión, ellos dicen hay que luchar por el programa del Partido Liberal Mexicano. Jamás lo plantean. Lo que plantean es acabar con toda forma de gobierno. Ustedes lo que tienen que hacer es expropiarlo. Tomen lo que es suyo porque se ha construido por generaciones anteriores. Agárrenlo, es de ustedes. ¿Sí? No pregunten, no le pregunten a la autoridad, oye, podemos. No, a la autoridad simplemente se acaba con ella. Y no vayan con el padrecito, al padrecito se le mata, punto. ¿Sí? No anden de ahí que me voy a confesar y nada de eso. Es decir, el anarquismo que ellos proponen es un anarquismo sin autoridad, sin gobierno, sin religión de ningún tipo. Esa es la propuesta, y lo digo claro y lo digo creo que fuerte, ¿sí? Ustedes van a encontrar en muchos autores que les dicen, es que ellos luchaban por el programa del Partido Liberal Mexicano, que es capitalista, que deja la autoridad, ¿sí? Ese programa no fue elaborado por ellos, aunque lo diga Enrique en 1960. Ese programa fue elaborado fundamentalmente por Juan Saravia y Antonio I. Villarreal. Ellos no se van a sumar al movimiento armado en Baja California y se van a ir a otros movimientos sociales en otras partes del país, ¿sí? Sin embargo, la memoria construida en años posteriores les da a ellos esa autoría. Paradójicamente, para entender eso, no lo vamos a encontrar como los hermanos Flores Magón, como vamos a poder explicar este proceso. Lo podemos explicar precisamente en el enfrentamiento. No solamente en que Enrique Flores Magón abandona a Ricardo en 1917, sino que Enrique Flores Magón encabeza el cambio de discursividad sobre cuál era el objetivo de la revolución. Él es el que va a empezar a narrar que ellos fueron los autores del programa del Partido Liberal Mexicano y que ellos estuvieron luchando, por tanto, por el capitalismo y por las reformas sociales que están planteadas en la Constitución del 17, cosa que nunca aparece una sola vez en Regeneración entre 1910 y 1918. Ahí se trata de acabar con toda forma de autoridad y con la propiedad privada. ¿Por qué hablo de la disputa por la memoria? ¿Por qué hablo del confrontamiento entre regiones y lo que es una historia nacional que somete a una historia regional, y en este caso a habitantes de un límite fronterizo? Porque se impone en la memoria colectiva, y ustedes lo van a encontrar en libros de texto, lo van a encontrar como referente en muchos lugares. Es que los hermanos Flores Magón plantearon el programa del Partido Liberal Mexicano. Curiosamente, repito, ellos lo dijeron en muchas veces y se burlaron de este programa
sobre todo entre 1915 y 1918. Lo calificaron de tímido, de abrogado, de no sirve para nada. Son reformitas. Eso de 8 horas de trabajo, eso de darle a la gente una pensión, eso de una revolución no sirve para eso. Una revolución lo toma todo o no sirve para nada. Lo que hay que hacer es desaparecer la propiedad privada, acabar con ella, y hay que acabar con toda forma de autoridad. Nada que ver, ¿no? Ahorita no, La siguiente, no sean anarquistas. ¿Sí? Y por eso planteaba el tema de la memoria, el tema de que la memoria está en disputa constantemente. Ustedes son sujetos todos los días de esa disputa y están construidos a partir de ella. Simplemente cuando dicen que son mexicanos, espero que lo digan, ¿sí? A partir de ahí hay una memoria social construida. A estos hombres se pasó de ser anarquistas del Partido Liberal Mexicano a convertirlos en prácticamente agentes del Estado. A los enemigos del Estado los convirtieron en su parte fundamental. Ellos dieron las ideas de la Constitución de 1917, cuando su idea era totalmente diferente, y el triunfo de Enrique Flores Magón fue establecer esa línea, decir que ellos dieron las bases del Estado mexicano, cuando las primeras 2 décadas del siglo XX ellas lucharon contra cualquier forma de Estado, contra cualquier forma de nación, contra cualquier forma de patria. Ellos no creían en ello como anarquistas. Enrique Flores Magón, en la década de los 30 y los 40, modificó esa versión y se volvió patriota y, para ellos, autores del programa del Partido Liberal Mexicano. La siguiente, por favor. Por eso, cuando vean ustedes esta referencia sobre Ricardo Flores Magón, que está en el panteón de los hombres ilustres, esto no es un reconocimiento a su labor. Eso es una transformación. Lo pusieron a funcionar en el Estado. Lo volvieron capitalista, reformista. Lo volvieron contra lo que ellos estaban entre 1910 y, en el caso de Ricardo, hasta que muere en 1922. Enrique muere en 1957 y ya planteando que eran los autores del programa del Partido Liberal Mexicano, lo que no era cierto y lo que ellos negaron muchas veces. Inclusive vean lo que dice en su tumba: por la justicia social. Ricardo Flores Magón: los anarquistas no luchan por la justicia social, luchan por desaparecer el capitalismo. No puede haber justicia social con ningún gobierno. ¿Cuál justicia? Se trata de acabar con toda forma de autoridad, menos la de la prepa federal. ¿Sí? La siguiente, por favor. Así, en el discurso nacional y buena parte local, quedaron los enfrentamientos entre los anarquistas. Sus ideas y sus luchas fueron hechas a un lado. Y se vuelve toda la discusión sobre si fueron filibusteros los hombres que atacaron Baja California o si eran qué. Paradójicamente, los hombres que atacaron y tomaron Baja California, específicamente Mexicali, y en mayo de 1911 Tijuana, ni se enteraron de que eran anarquistas. Cuando llega Antonio de Pío Araujo y les explica el 13 de mayo, aquí en Tijuana, que era una revolución anarquista, nadie le hizo caso a Antonio de Pío Araujo. Nada. ¿Sí? Lo que llamaba la atención de la prensa estadounidense era la bandera que estaba puesta, la bandera estadounidense que estaba colocada en varios negocios, y la pregunta era si se iba a dar la invasión, si se iba a dar la anexión. Esa era la pregunta. De Pío Araujo lo dijo, lo explicó, y nadie absolutamente le creyó. Inclusive, prácticamente pocos entienden cuando se habla de anarquismo a qué se refiere. Como que nadie llega a estar convencido de que alguien busca que no haya ninguna forma de gobierno y ninguna forma de creencia religiosa. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y se olvidaron las relaciones con estos hombres. Aquí tenemos a punto a los más conocidos, que son Ludovico Caminita y Luigi Galliani. ¿Qué son ellos? Anarquistas italianos que están en los Estados Unidos y que llegan a Baja California. Ellos son con quienes buscaba realmente hacer la revolución mundial. Y ya usó una palabra distinta. Ellos lo que buscaban era hacer una revolución mundial, no una revolución en Baja California o la revolución mexicana. Era promover, buscar con todos los hermanos anarquistas del mundo, con los camaradas, con los compañeros, como ellos se denominan, buscar la revolución mundial. Esa era su meta.
Por eso ellos no buscaron ninguna anexión filibustera en Baja California. Ellos no buscaron ninguna república socialista en Baja California. Les tenía sin cuidado Baja California. Lo que les importaba era iniciar la revolución mundial y vincular al pueblo mexicano con el pueblo estadounidense. Lo que les interesaba era hacer de estos lugares, llamado planeta, un solo lugar sin gobierno y sin autoridad. Esa era su meta. Y lo publican infinidad de veces entre 1910 y 1918. Y sin embargo, la historiografía mexicana se queda con lo que apunté al principio. Ellos hicieron el programa del Partido Liberal Mexicano, las reformas que ahí están establecidas, y sin embargo, ellos no lucharon ni se organizaron por eso. Por eso hablo de una disputa por la memoria. La siguiente, por favor. Y ellos son, pues, a los que buscaban llamar, y sí llegaron. 50 italianos anarquistas, más o menos, llegaron a Tijuana. Pronto se molestaron por lo que pasaba en Tijuana y se fueron. Fue un absoluto fracaso, se retiraron del lugar y la llamaron una revolución databolino, de mesita, inventada en el papel, en los escritos de regeneración. Y en el siguiente año, la ciudad de Tijuana, así como ahorita que le da la vuelta al mundo el nombre de Tijuana, en aquel momento el nombre de Tijuana está en toda la prensa anarquista de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de Cuba. Se está discutiendo si se vienen o no a luchar anarquistas a este lugar. Hoy podemos saber que no llegó absolutamente ninguno más, aunque algunos plantean que hubo algunos que llegaron a otras partes de México, no a Baja California. ¿Sí? Siempre se afirma desde 1911 hasta 1918 que la revolución en México ya es anarquista. Ya está el triunfo, ya se va a ganar. Ya los campesinos mexicanos van tomando y van expropiando las tierras. Y ustedes pueden agarrar cualquier número de regeneración que está en línea, pónganle Ricardo Flores Magón, página electrónica, y ahí va a aparecer regeneración, y entre 1910 y 1918 nunca llaman a luchar por el programa del Partido Liberal Mexicano. Siempre llaman a luchar por una revolución anarquista que ya empezó, que ya está, que ya están sumando nuevos compañeros, que ya están sumando nuevos camaradas. ¿Sí? Y aquí simplemente ilustro en una parte, en un texto que escribe en mayo de 1911, aquí, él en Los Ángeles, haciendo referencia a la Baja California, de que ya se vengan, de que ya anarquistas italianos y españoles tengan un espacio social en Baja California y ya se vengan a luchar. Ya está el anarquismo instalado en Tijuana. Llegaron 50, 15 días después y se fueron con lo que ya planteé, retirándose diciendo, esto no es anarquismo. Ellos van a insistir, esto sí es anarquismo, y vamos a llegar a la sociedad sin clases, vamos a llegar al no gobierno. La siguiente, por favor. ¿Sí? Sobre lo sucedido en Baja California, mucho se ha escrito de afirmar, no, es que si es un héroe patrio que está en el lugar de los hombres ilustres en México, pues es un patriota. ¿Sí? Bueno, coloquemos brevemente a Ricardo Flores Magón de la manera más sencilla lo que piensa de la patria. ¿Sí? Además, lo que piensan todos los anarquistas de la patria de esa época. Hay anarquistas en la actualidad que hasta resultan nacionalistas. ¿Sí? La patria fue inventada por la clase parasitaria, por la clase que vive sin trabajar, para tener divididos a los trabajadores en nacionalidades y evitar, o al menos entorpecer por ese medio, su unión en una sola organización mundial que diera por tierra el viejo sistema que nos oprime. Esta es la explicación de por qué hablo de la disputa por la memoria. Mientras que muchos se espantan y dicen, no, no puede ser uno patriota, por supuesto que no cree en la patria. Un anarquista de esta época no puede creer en la patria. La patria es algo que oprime. La patria no es algo por lo que se lucha, sino contra lo que se lucha. Hay que acabar con las fronteras y ellos están llamando a la unidad con el pueblo americano. Llamar la unidad al pueblo americano, al pueblo anarquista italiano, al pueblo anarquista español, esa es su intención. Evidentemente, hoy podemos decir que no llegaron, ellos están absolutamente convencidos de que van a llegar. Si no, nos explicamos por qué esos anarquistas siguieron tocando el texto. ¿Sí?
favor. ¿Sí? La idea se centra en este párrafo que puede explicarse de diversas formas. ¿Sí? La idea es que habrá una revolución mundial, que Estados Unidos va a intervenir y que lejos de ser un problema, esa es la solución. Habrá una intervención europea y estadounidense por parte de los gobiernos, pero entonces los pueblos que ya saben lo que tienen que hacer, es decir, seguir el ejemplo del pueblo mexicano, van a realizar la revolución mundial. Esa revolución mundial acabará con el capitalismo. Esa gran revolución social que estallará en Europa y en América llevará a terminar con el capitalismo. Destaco la fecha de febrero de 1912, pensando en que tiene poco que ha terminado el movimiento armado en Baja California. Este es el objetivo, esta es la idea. Y sin embargo, fueron convertidos y fueron colocados en un contexto de lucha que no les pertenecía y han generado toda una confusión al respecto. Ellos deseaban la revolución mundial, acabar pues con el capitalismo y establecer la expropiación como medio de igualdad. Solamente ahí podían ubicarse sin ningún tipo de creencia religiosa. La siguiente, por favor. Esas imágenes las pueden bajar de internet. Hay muchísimas. Suponer que estos hombres están luchando por el anarquismo es un auténtico acto de imaginación. Sobran autores, desde Pablo M. Martínez hasta mi buen amigo Lawrence Taylor, que dicen que eran magonistas, ¿sí? Yo no los encuentro en una sola declaración diciendo que siguen a Ricardo Flores Magón, y además nunca los encuentro diciendo que quieren la expropiación. ¿Que expropiaron? Absolutamente nada, ¿sí? No hubo un solo acto de expropiación, y muchos de ellos ya en la ciudad de Tijuana se van a empezar a declararse maderistas. Ellos van a decir, nosotros luchamos por Francisco y Madero, y nunca van a encontrar una sola expresión, a no ser la de Antonio Lefía Araujo, que digan, luchamos por el anarquismo. Inclusive cuando piden ser liberados, cuando piden hacer el acuerdo para dejar las armas, ellos dicen, dejamos las armas si nos dan 160 acres de tierra. 160 acres de tierra en propiedad era lo mismo que se había repartido bajo el Homestead Act de 1862 en el oeste estadounidense. Es decir, estaban buscando propiedad privada, no luchar en contra de ella. ¿Sí? Ellos eran estos hombres. La siguiente, por favor. Estos que están aquí, que se ven muy borrosos, son indígenas de Baja California. Ellos son residentes de la sierra y es muy difícil. Y cada vez que les pongo esta foto a la gente que dice, no, si eran filibusteros, a ver cómo indígenas de Baja California van a ser filibusteros. Están en su casa, ¿sí? Por tanto, la explicación tiene que ser diferente. Aquí, en este grupo armado, nunca hubo un grupo armado, no hay los tales magonistas, no existe, es una construcción posterior, y le quieren encontrar seguidores donde no los hubo. Estos hombres, como muchos otros, terminaron del lado de Madero. Emilio Guerrero, que es el que está en el medio, termina luchando por Madero. Y entre Madero, que es una propuesta capitalista, y la de los anarquistas, hay una enorme diferencia. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y solamente pongo como ejemplo de esa construcción de memoria a este autor que tiene un papel muy importante en la actualidad. ¿Sí? Armando Bartra es uno de los más importantes asesores de Andrés Manuel López Obrador. Si Morena se llama Morena, es por Regeneración, por la publicación Los Anarquistas del Partido Liberal Mexicano. ¿Sí? Y establece él el mismo mito que he planteado desde el principio. Ellos fueron los autores del Partido Liberal, del programa del Partido Liberal Mexicano. Ellos tuvieron mucha congruencia y ellos plantearon un programa que fue la base de la Constitución de 1917. Es el texto más leído y ahorita tiene mucho impacto a nivel nacional. ¿Sí? Paradójicamente, este mismo autor, la siguiente por favor, hace pedazos a Regeneración. Lo considera un fracaso. Y así como tiene el inicio más poderoso, y yo digo que el más leído y el más citado, habla del fracaso del magonismo, habla del fracaso de su propuesta, habla de su debilidad. Paradójicamente termina diciendo que el anarquismo no sirve para nada. Yo en lo particular por eso lo llamo apologías aparentes.
De hecho, es la forma que creo que podemos explicar este proceso. Parece que hablan bien de Ricardo Flores Magón, le quitan el anarquismo y luego terminan todos con un regaño impresionante a Ricardo. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y vean lo que dice: débil, incapaz, imposible. Son los términos con los cuales el texto más leído sobre Ricardo Flores Magón termina diciendo de lo que fue el magonismo. Débil ideológicamente, no servía para nada. Y luego terminan diciendo que hizo el programa del Partido Liberal Mexicano, y luego terminan diciendo que encabezó un movimiento armado en Baja California. Y así van a encontrar varios libros que dicen eso, y tú dices, pues, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Dónde quedó? Aquí simplemente es una crítica a su forma de hacer gobierno, a su forma de y a su posibilidad política e ideológica de su pensamiento. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esta es la obra por la cual Morena se llama Morena. La siguiente. Y dicen que aquí, yo no estoy seguro, dicen que este es el libro, así lo dice un periodista, a mí me consta, donde se basa López Obrador en regeneración. Fíjense qué curioso. Yo estoy diciendo que si se basa en ese libro, entonces tenemos un pequeño problema, porque todo es regañar a los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, y no está ahí Ricardo Flores Magón, y todo lo que se diga de regeneración en el movimiento Morena no representa la verdadera lucha anarquista de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. No la representa porque se luchaba en contra de toda autoridad, porque por el solo hecho de ser gobierno es malo, debe desaparecer. La siguiente, por favor, y ya para acabar. ¿Sí? Paradójicamente, las familias de estos hombres siguen luchando porque se habla de una invasión filibustera. Y la siguiente, ya para terminar, y con el tema del agua como una condición, como algo que va a ser fundamental, que explica siempre lo que dije al principio, de que el tema del agua siempre va a explicar y es parte de la Revolución Mexicana en Baja California. Paradójicamente, a ustedes les va a tocar confrontar toda esta dinámica. En la actualidad, Mexicali resiste, lleva un conjunto de enfrentamientos sociales por el agua, y paradójicamente, aunque ellos luchan con una cervecera, en este caso Constellation Brands, paradójicamente, y aquí lo digo hasta con toda intención, el principal enemigo, el que se queda con más agua, no es Constellation Brands, que además ni ha abierto, ¿sí? El que se queda con más agua es la ciudad de Tijuana, ¿sí? Dicho de otra manera, el recurso natural más importante, el más significativo para esta zona, porque no tenemos, porque no hay, porque ciudades como esta se desarrollaron sin agua y tuvimos que traerla a otras partes, ¿sí? Se vuelve un reto para ustedes. Y desde mi punto de vista, solamente en términos históricos se puede entender, y esa es la relevancia de esta revolución en Baja California. Aquí se hicieron las obras que hacen posible que hoy tengamos agua, y la paradoja es que se hizo, la ingeniería fue estadounidense y los recursos fueron estadounidenses. Por supuesto, aquí dejo muchas preguntas y espero haberles dejado no respuestas, sino dudas. Gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, vamos a abrir, chicos, un espacio para preguntas, comentarios. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, le cedo la palabra al director. Bueno, para finalizar esto, quiero patentar el reconocimiento y el agradecimiento de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas al maestro Marco Antonio Samaniego López. Él es egresado, es de la generación 79-82. No decimos, 79-82. Aquí estaba Marco Antonio, como dijo hace un rato, en este mismo sitio, tomando clases en las aulas que ahora ustedes
ocupan. Bien, la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas le entrega con el testimonio de cada uno de los presentes este reconocimiento al doctor Marco Antonio Samaniego López, egresado distinguido de esta preparatoria, por su excelente disertación sobre Baja California en la Revolución Mexicana ante estudiantes de esta institución educativa en el marco del 45º aniversario de la federalización de nuestra institución. Junto con este reconocimiento en papel, estamos entregando también en este marco, en estos festejos, a lo más distinguido, este nuevo galardón que tenemos aquí en la prepa. Se los presento, el minarete. ¿Sí? Y aquí dice, abajo, la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas otorga el presente reconocimiento a Marco Antonio Samaniego López en el marco de la celebración del 40º aniversario de su federalización. Aquí está. Gracias de nuevo, jóvenes estudiantes, gracias maestros, que tengan muy buena tarde.